Bien, este videíto lo estoy armando para explicarles un poquito el problema 1 del trabajo práctico, que en verdad ya está resuelto. Es un ejemplo nada más, pero bueno, quería explicárselos un poquito más. El problema dice: las bacterias son microorganismos unicelulares que se reproducen asexualmente mediante un proceso llamado fisión binaria o bipartición. Cada bacteria se divide dando lugar a dos nuevas bacterias, como se muestra en la figura. En un laboratorio estudian la evolución de cierta bacteria y han determinado que bajo ciertas condiciones la bipartición se produce una vez por minuto. Para iniciar un experimento consiguieron aislar una única bacteria. Entonces miremos la imagen primero. Bien. Si nosotros miramos la imagen, donde tenemos un eje de tiempo, 0, 1 minuto, 2 minutos, y usa el dato de que se reproducen una vez por minuto. Entonces, en el instante 0 de tiempo, había una sola bacteria. Ahora, al pasar 1 minuto, esa bacteria se partió dando lugar a 2 bacterias más. Luego que pasó otro minuto, cada una de esas 2 bacterias se partió dando lugar a 2 bacterias más, o sea, en total 4 bacterias. Si nosotros armáramos una pequeña tabla de valores para esto, ¿sí?, tendríamos lo que nos aclara un poquito acá. Dice: como se aprecia en el esquema, 1 minuto después de iniciar el experimento se habrán producido la primera bipartición y habrá por lo tanto 2 bacterias. O sea, si yo hago una tabla que tenga el tiempo y la cantidad de bacterias, según lo que puedo ver en este diagrama, vemos que cuando el tiempo era 0, o sea que recién empieza el experimento, la cantidad de bacterias es 1. Pasado 1 minuto habrá 2 bacterias y pasado 2 minutos habrá 4 bacterias. Ahí ya voy armando una pequeña tablita de valores, ¿sí? Después dice: podemos volcar, estoy acá, podemos volcar esta información en una tabla y a partir de ella hacer un gráfico aproximado. Entonces ya hicimos la tabla y vamos a pasar a mirar el gráfico. ¿Sí? Acá está la tablita de valores, perdón. Acá está la tablita de valores que tiene unos cuantos minutos más, llega hasta los 7 minutos. Calcula cuántas bacterias hay hasta los 7 minutos de empezado el experimento. Fíjense, para el tiempo 0 hay una bacteria, luego de 1 minuto hay 2, luego de 2 minutos hay 4, luego de 3 minutos hay 8, luego de 4 minutos hay 16 bacterias, luego de 5 minutos hay 32, luego de 6 minutos hay 64 y luego de 7 minutos hay 28 bacterias. ¿Sí? Lo que fue haciendo, como minuto a minuto las bacterias se parten en 2, fue multiplicar por 2. ¿Sí? De 2 cada una se parte en 2 y obtengo 4. De 4 cada una se parte en 2 y obtengo 8. De 8 cada una se transforma en 2, así que tengo 16. Si cada una de esas 16 se parte en 2, me quedan 32. Si cada una de esas 32 se parten en 2, me quedan 64. Y si cada una de esas 64 se parte en 2, me quedan 128. Esto mismo, esta tabla de valores que hizo con ese razonamiento de que a medida que pasa 1 minuto, las bacterias se duplican, ¿sí? Porque de 1 obtengo 2, se duplican, lo puso en un sistema de ejes cartesianos. Recordemos que en el sistema de ejes cartesianos tenemos 2 ejes, uno horizontal y otro vertical,
que en el eje horizontal siempre vamos a poner a la variable independiente, que en este caso es el tiempo, y que en el eje vertical vamos a poner a la variable dependiente, que en este caso es la cantidad de bacterias. Yo sé que este es independiente y que esta es dependiente porque la cantidad de bacterias que haya en el cultivo depende de cuánto tiempo haya pasado desde que iniciamos el experimento. A ver si puedo ampliar. Ahí estamos. Entonces, fíjense que va marcando los puntitos. Para 1 minuto, 0 bacterias. Para 2 minutos ya hay 1 bacteria. Para 3 minutos, 4. Para 4 minutos ya hay 8. ¿Sí? Ahí tenemos la tablita, me estaba confundiendo. En 1 minuto hay 2. En 2 minutos hay 4. Ahí estamos. Para 3 minutos hay 8. Para 4 minutos hay 16. Para 5 minutos hay 32. Para 6 minutos hay 64. Fíjense, a ver si logramos ver bien clarito que este puntito está aproximadamente en el 64 de I. Entonces me relaciona 6 minutos, 64 bacterias y el puntito queda marcado ahí. A los 7 minutos va a haber 128 bacterias. Estamos más o menos 128 bacterias. ¿Sí? Bien, con lo que analizamos hasta ahora, entonces ya podemos responder a las primeras 2 preguntas que dice cuántas bacterias habrá luego de 2 minutos después de iniciado el experimento. Luego de 2 minutos habrá 4. Y cuántas habrá 2 minutos más tarde, es decir, 4 minutos después de iniciado el experimento. Ya vimos en nuestra tabla que para el tiempo 4 minutos la cantidad de bacterias es 16. También lo podemos ver en el gráfico. Ahora, para contestar la tercera pregunta, ¿podrá encontrarse una función que describa este fenómeno? ¿Cuál sería su dominio? Entonces, para encontrar la función vamos a mirar esta otra tablita que explica en el texto, en donde en lugar de prestarle atención a los resultados, le vamos a prestar atención a las cuentas que fuimos haciendo para obtenerlos. Tenemos esa tabla. Sabemos que para el tiempo 0 había una sola bacteria. O sea que no multiplicamos ninguna vez por 2. Por eso me queda 2 a la 0. ¿Sí? En cambio, luego de 1 minuto, sabemos que la bacteria se dividió, o sea que multiplicamos una vez por 2. Nos queda 2 por 2 a la 0, que sería 2. Luego de 2 minutos, 2 veces se dividió la bacteria, o sea que se multiplicó por 2 veces, que correspondería a la potencia 2 al cuadrado. Luego de 3 minutos se multiplicó por 2 3 veces, que correspondería a la potencia 2 a la 3. Y así sucesivamente con todos los minutos. Luego de 4 minutos se multiplicó por 2 4 veces. Fíjense que acá se multiplicó por 2. Luego, cuando pasa 1 minuto más, se multiplica por 2 otra vez. Se multiplicó por 2 veces. Pasaron 2 minutos. Pasa 1 minuto más y se multiplica por 2 otra vez. Se multiplicó por 2 3 veces, porque pasaron 3 minutos. Pasa otro minuto más y se vuelven a multiplicar por 2. ¿Sí? Fíjense que los resultados, como yo voy multiplicando sucesivamente,
coinciden con las potencias de base 2. 2 a la 0 no se multiplicó ninguna vez, da 1. 2 a la 1 se multiplicó una sola vez, da 2. 2 a la 2 se multiplicó 2 veces, que da 4. 2 a la 3 se multiplicó 3 veces, que da 8. Y así para todas. Entonces, en general, como hay una bipartición por minuto, podemos decir que la fórmula, que es esta que está acá, es f de t igual 2 a la t. ¿Qué quiere decir esto? F de t va a ser la cantidad de bacterias y t el tiempo. Entonces, la cantidad de bacterias es igual que 2 elevado a la cantidad de biparticiones, es decir, que 2 elevado a la cantidad de tiempo que haya pasado. O sea que si yo hago 2 elevado a la cantidad de minutos que pasaron, lo que obtengo es la cantidad de bacterias que hay. Con esa fórmula podemos verificar algunos valores de la tabla y vemos que para el tiempo 0 hago 2 a la 0 y da 1, que es correcto. Para el tiempo 1 hago 2 a la 1 que da 2 y es correcto. Para el tiempo 2 hago 2 a la 2 que da 4 y también es correcto. También nos permite contestar la pregunta que le sigue, que es ¿cuál sería el dominio de la función? Como la t es tiempo y el tiempo pasa y pasa y pasa de manera infinita, yo ahí en la t, en el dominio, puedo poner cualquier número mientras sea positivo, no va a haber ningún problema. Por lo tanto, el dominio va a ser de 0 a más infinito. Puedo calcular la cantidad de bacterias desde el momento 0 hasta el tiempo que yo quiera, hasta el infinito. También me permite responder a la pregunta de cuántas bacterias habrá luego de 15 minutos. Como la fórmula es 2 elevado al tiempo, si yo quiero saber para tiempo igual 15 minutos, lo único que tengo que hacer es 2 elevado a la 15 y eso me va a dar la cantidad de bacterias a los 15 minutos, que son 32.768. Por último, la fórmula nos permite también contestar a la última pregunta de que cuánto tiempo deberá pasar para que la cantidad de bacterias sea mayor que 100.000. Ahí estamos. Entonces, para eso vamos a plantear una ecuación primero. Yo quiero que mi fórmula, que era 2 elevado al tiempo, por eso 2 a la t, de 100.000 o más. O sea, me dé por resultado 100.000 bacterias o más. ¿Qué pasa? Todavía nosotros no vimos cómo despejar ese tipo de ecuaciones que tienen la incógnita en el exponente. Lo vamos a ver más adelante. Pero igual puedo responder la pregunta. ¿Por qué? Yo tengo el dato anterior que a los 15 minutos hay 32.768 bacterias. Entonces puedo seguir viendo cuánto hay a los 16, a los 17, a los 18 minutos, a ver cuándo llego a los 100.000 o lo supero. Si yo hago, por ejemplo, que lo tienen acá abajo, para el tiempo 17 minutos, o sea que hago 2 elevado a la 17, o sea que hay 17 biparticiones, se multiplicó por 2 17 veces, porque pasaron 17 minutos, la cantidad de bacterias es de 131.072, que es más que 100.000. ¿Sí? Entonces, con tomar 17 minutos o más, ya estoy seguro que la cantidad de bacterias va a ser mayor a 100.000. No hace falta contestarlo de manera exacta, con decir
que luego de 17 minutos la cantidad de bacterias va a ser mayor a 100.000, está correcto. ¿Cómo lo averiguamos? Un poco al tanteo, si se puede decir. Usamos los datos que teníamos antes de cuántas bacterias había a los 15 minutos y seguimos avanzando. A los 16 todavía no llega a 100.000, pero a los 17 se pasa. Entonces, a los 17 minutos hay más de 100.000 bacterias. El resto de las actividades son muy parecidas, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo también de cultivo de bacterias, pero fíjense que ahora en el exponente, esto es 5 por 2 elevado a la t dividido 30. O sea que antes de hacer la potencia, al tiempo lo tengo que dividir en 30 y después hacer la potencia. Igualmente, cualquier duda que les surja al resolver, me pueden escribir en el muro del Classroom, en el tablón, o un mensaje privado.